Hola a todos los seguidores de Tío Nu. Hoy les traigo una historia muy misteriosa sobre Truong, una persona de la que hasta el día de hoy Tío Nu no puede dejar de pensar. ¿Qué fue lo que le pasó a Truong que hace que todos se pregunten? Esta no es solo una historia rara, sino que también guarda secretos que no todos conocen. Prepárense porque lo que voy a contarles podría mantenerlos pegados a la pantalla. No olviden dar like, suscribirse al canal. Y si les gusta la historia, pueden donar para que siga trayéndoles más aventuras sorprendentes como esta. La madre de Truong, desesperada y muy preocupada, decidió contratar a un detective para encontrar el paradero de su hijo. El detective, después de aceptar ayudarla, le informó que había encontrado una pista importante. Había extraído un video de las cámaras de seguridad del área donde Truong había sido visto por última vez. En el video había una situación sospechosa. Los vecinos escucharon un disparo. Esta información dejó a la madre completamente aterrada, incapaz de calmarse. El detective trató de tranquilizarla diciendo que aún no se podía confirmar si Truong había sufrido un accidente grave o no. Sin embargo, la preocupación de la madre no disminuyó. No dejaba de preguntarse si su hijo estaría a salvo, y no podía imaginar cómo sería la vida si algo le sucediera a Truong. Incapaz de contener su ansiedad, la madre pidió al detective que revisara todos los hospitales de la zona, con la esperanza de encontrar alguna pista en caso de que su hijo estuviera herido. Cuando le informaron que no había pacientes ingresados por heridas de bala, su inquietud creció aún más. La preocupación se apoderó de ella y le pidió al detective que ampliara la búsqueda a las áreas cercanas para intentar encontrar alguna pista. Ya no le importaba el dinero ni lo material. Lo único que deseaba era encontrar a su hijo. El detective le prometió que haría todo lo posible y le envió de inmediato el video que había encontrado donde se veía a Truong siendo secuestrado. Aunque estaba aterrada, la madre seguía confiando en los esfuerzos finales del detective. No podía soportar la idea de que su hijo estuviera en peligro. Si alguien intentaba hacerle daño a Truong, ella no lo perdonaría. Ahora todo lo que esperaba era recibir buenas noticias, aunque sabía que el tiempo seguía pasando minuto a minuto y su preocupación solo aumentaba. En la comisaría, el ambiente estaba tenso. Un policía joven estaba trabajando con su compañero cuando le preguntó sobre el informe de la desaparición de Truong. Su compañero le respondió que el informe ya había sido enviado a los superiores, pero que él quería ir al lugar donde Truong había sido visto por última vez para buscar más pistas. Sin embargo, dudaba debido a la larga distancia, más de 200 kilómetros desde Hanoi hasta esa zona. Estaba preocupado de que el largo viaje retrasara la investigación. El policía joven también compartió una idea. Pensaba que dado que Truong había detenido a muchos criminales, es posible que los cómplices de estos estuvieran cerca esperando la oportunidad de hacerle daño. El otro policía estuvo de acuerdo con esta observación y subrayó que era necesario investigar a fondo para aclarar todo. Le pidió a su compañero que terminara el informe para enviarlo a los superiores y expresó su preocupación de que la agencia fuera criticada por no haber ayudado a Truong a tiempo. En ese momento, una madre anciana entró en la comisaría. El policía la invitó a sentarse y le informó que ya habían enviado el informe sobre la desaparición de Truong a los superiores. El policía joven también le dijo que ya tenía nueva información sobre Truong y que estaban trabajando activamente para encontrarlo. La madre se sentó, sacó un USB de su bolso y se lo entregó a los policías. Dijo que era un video extraído de las cámaras de seguridad en el área donde Truong se había detenido antes de dirigirse al aeropuerto de Hanoi. Al ver el video, uno de los policías notó una situación sospechosa.
Truong estaba persiguiendo a un grupo de criminales. El video había sido grabado en el mismo lugar donde Truong había sido visto. La madre explicó que además de las imágenes en el video, también se escuchaba un disparo en la grabación. Esto la preocupaba aún más, temiendo que su hijo estuviera en peligro. Los policías jóvenes rápidamente intentaron tranquilizarla, asegurándole que usarían el video para encontrar pistas y que se comprometían a ayudarla. La madre miró a los policías con esperanza, les agradeció por su ayuda y ofreció dinero si lo necesitaban. Sin embargo, uno de los policías jóvenes rechazó amablemente, explicando que era su deber y no podían aceptar dinero. La madre los agradeció, nuevamente se levantó y se fue, subrayando que esperaba recibir buenas noticias sobre su hijo. Después de que la madre salió de la comisaría, los policías continuaron con su trabajo. Uno de ellos recordó el video que la madre había enviado y decidió enviarlo a la unidad donde Truong trabajaba. Necesitaban informarles de la razón por la cual Truong no había llegado al lugar acordado. Un policía joven se puso a trabajar inmediatamente en el informe para enviarlo a los superiores. Ambos policías sabían que su tarea era de gran importancia. No solo tenían que investigar la desaparición de Truong, sino también asegurarse de que su familia no siguiera preocupándose. Con toda su determinación, comenzaron a organizar los documentos y a preparar el informe para notificar a los superiores sobre la última información. El policía joven entregó a su compañero el informe que había preparado. Después de revisarlo, su compañero pidió que se verificaran los detalles y que se aseguraran de que todo estuviera listo. Ambos sabían que este caso debía resolverse rápidamente y que cualquier nueva información debía ser enviada a los superiores sin demora. Un rato después continuaron con su trabajo, enviaron el informe a los superiores y se prepararon para los siguientes pasos en la investigación de la desaparición de Truong. Aunque nadie sabía cuál sería el resultado, todos se comprometieron a no dejar de esforzarse para encontrar pistas y traer a Truong de vuelta sano y salvo, brindando tranquilidad a su familia. Teo-nu, aunque estaba ocupada vendiendo sandías en el mercado, no podía dejar de preocuparse por Truong. Seguía sentada vendiendo su fruta, pero cada vez que sus ojos se deslizaban hacia la bulliciosa calle, su mente se llenaba de pensamientos sobre él. Cada vez que llegaba un cliente, ella intentaba sonreír y hablar amablemente, pero en el fondo, la preocupación por la seguridad de Truong no la dejaba en paz. Teo-nu no sabía dónde estaba ni podía estar segura de si él estaba bien. Todo sucedió tan rápido y de manera tan inesperada. La imagen de Truong seguía viva en su mente con su sonrisa cálida y las promesas de un futuro juntos, pero ahora lo único que podía hacer era esperar en silencio noticias sin saber cuándo llegarían. Las preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Estará Truong en peligro? ¿Le habrá pasado algo grave o lo habrán secuestrado? ¿Habrá algo malo que ella no sabe? Aunque seguía trabajando cada vez que no tenía clientes, sus ojos se perdían en las lejanas calles, imaginando a Truong, tal vez en alguna parte enfrentándose a un peligro. Temía que si algo realmente le había sucedido, podría no volver a verlo nunca más. Ese miedo se apoderaba de ella como una nube oscura, borrando todo lo que tenía a su alrededor. Cada vez que su teléfono sonaba, se sobresaltaba esperando recibir noticias de Truong. Pero cada vez se sentía decepcionada al ver que solo eran llamadas sin importancia. Intentaba no dejar que su ansiedad afectara demasiado su trabajo, pero todo parecía desdibujado. Incluso cuando alguien venía a comprar sandías, no podía concentrarse por completo en su tarea. Teo-nu no entendía por qué todo esto había sucedido, ni por qué Truong había desaparecido de manera tan repentina. Recordaba cuando él le prometió que siempre estaría a su lado para protegerla, y ahora solo quedaban los días largos sin saber nada de él. Las risas de él, sus abrazos cálidos ahora solo eran recuerdos lejanos. El miedo de que esos recuerdos nunca volvieran a ser reales crecía dentro de ella.
Aunque seguía intentando mantenerse tranquila, Tieu-nu no podía alejar el miedo que sentía. Continuaba vendiendo sandías, pero cada paso parecía más pesado, como si un peso invisible estuviera sobre sus hombros. No podía parar, pero tampoco podía dejar de pensar en Truong, en su seguridad. La preocupación no la dejaba en paz, la hacía sentir incómoda y preocupada. Pero ¿sería capaz Tieu-nu de seguir soportando este miedo? ¿Y recibiría algún día noticias de Truong, el hombre que amaba, que tal vez estaba en peligro en algún lugar? La historia de Tieu-nu y Truong aún no tiene fin, y los misterios que rodean la desaparición de Truong siguen esperando respuestas. Sigan acompañándonos para descubrir nuevas pistas y ver si Tieu-nu encontrará la paz en su corazón, o si seguirá siendo arrastrada a esta peligrosa travesía. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle. La historia aún no termina y no querrán perderse lo que está por venir.